Cuando quieras, Lice. Buenas tardes, doctor. Agradezco este momento que está brindando para tomarme el examen. Mi nombre es Lice Ramos Moscoso. Yo hice mi provincia en el Hospital Municipal del Torno y hice mi servicio, mi provincia hice en el Centro de Salud 18 de marzo. Mi caso clínico es de medicina interna de la especialidad de inmunología. Voy a comenzar. El motivo de consulta es le molesta el sol y lesiones en la piel de los dedos. La historia de la enfermedad actual, una mujer de 17 años de edad que acude a consulta por presentar hace varios meses fotosensibilidad, lesiones eritematopapulosa en los dedos de las manos, acrocianosis y también tiene acompañado de fenómeno de Raynaud en ambas manos con la exposición al frío. Antecedentes personales patológicos, la paciente refiere varicela hace 9 años, menstruación 6 días del mes, 6 de 30. Antecedentes familiares refiere a abuela materna diabetes, abuelo paterno hipertenso. Al examen físico, una tensión arterial de 110/60 milimercurio, piel y mucosa, palidez y presenta rasgos malar en alas de mariposa. También presenta lesiones eritematosas de aspecto vasculítico en los dedos de ambas manos y acompañado de acrocianosis. Bien, vamos a ver el entendimiento del caso. Háblame de la semiografía de la fotosensibilidad que tiene la paciente. Ya. La fotosensibilidad. Aplicamos lo que es Alicia Fredusa, de la que esa aparición, la paciente refiere que apareció esta sensibilidad o la molestia al sol hace varios meses. Y la L, que es de localización, ella refiere que la molestia o las lesiones es en la cara, que tiene en la cara. En la I, que es de irradiación, la paciente solo refiere en la cara, la molestia y solo en la cara. La C de características, la paciente refiere que no refiere que le molesta o le pica las lesiones por la piel. Intensidad solar a lo que se expone al sol. Y la A de agravantes, solo cuando ella está expuesta al sol. La F de frecuencia, es solo hace varios meses. Y la duración, la D de la D es el tiempo que ella se expone al sol, 12 minutos. Y los síntomas agravantes serían las lesiones eritomatosas, eritopapulosas que poseen. Y la acrocianosis el fenómeno de Raynaud, todo eso es acompañante. Óyeme, para el próximo caso, Ulises, vas a hacer la tablita con la semiografía del síntoma motivo de consulta o de los síntomas motivo de consulta. Ya, una tablita con la Alicia Fredusa.
cuando tú estás respondiendo esta pregunta, no tienes que decirle al tribunal, ah, bueno, eso era Alicia Fredusa. No, eso no tienes que decírselo, eso es para ti. Si te preguntan, caracterízame la Ya, fotosensibilidad, usted la caracteriza con el recurso, pero no tiene que decir, ahora voy a aplicar el recurso de Alicia Fredusa. No, eso no hay que decir. Usted lo va aplicando, que tiene que ser ya. mucho más rápido, que denote que usted domina bien su historia clínica. ¿Ya? Óyeme, ¿qué es lo que es cianosis? Porque este paciente tiene acrocianosis. ¿Qué es lo que es cianosis? Es que lo que vasoconstricción de los vasos pequeños, que no está llegando, digamos, no está llegando oxígeno, o no está transportando oxígeno los glóbulos, ya sea vasoconstricción, pequeños vasos. Es decir, que O sea, al no si no, es la coloración azulada. es la coloración azulada violácea de la piel, la mucosa, cuando tengo una hemoglobina, más de 5 gramos de hemoglobina que no transportan oxígeno, ¿verdad? Hay una dificultad en el Sí. transporte del oxígeno porque tengo de los 12 gramos que tengo de hemoglobina, hay 5 que no me transportan la cantidad suficiente. ¿Cuántos tipos de cianosis tú conoces? O sea, no sé, cristal, los del dedo. Mm, la crocianosis. No. En la, Creo. por ejemplo, en la enfermedad de tetralogía de Fallot, una cardiopatía congénita que llega a la edad adulta, tienen cianosis en todo el cuerpo. ¿Cómo se llama eso? Cianosis generalizada. Entonces está la cianosis central y la cianosis periférica. Entonces esa periférica es donde el problema es así como tú dices, a nivel periférico, vascular periférico, y solo lo tengo en los lóbulos de las orejas, en la punta de la nariz, en la lengua, en la punta de los dedos, ¿verdad? Es bien distal. Pero la central, hay un daño en el corazón, los pulmones o el cerebro, y entonces mi paciente está cianótico completo. Óyeme, la cianosis es una de las lesiones de piel. Es decir, cuando yo reviso, examino piel, una de las lesiones que aparecen, que pueden aparecer, es la cianosis. Mencióname otras lesiones de piel que pueden aparecer, independientemente de tu paciente, en cualquier paciente. Otra enfermedad que puede aparecer cianosis. No, otras lesiones de piel, que tú estás examinando piel al examen físico y revisas piel. ¿De tipo de lesión? Puede ser esa lesiones, mm, las costras, Costras, las pápulas, las pápulas, costras, las máculas, máculas, las ampollas, no, ampollas y las pústulas, no me acuerdo. y vesículas. Ahora sí, ¿Ves? Vesículas, ampollas, pústulas, costras. Esos son lesiones elementales de la piel que aprendemos en dermatología. Lesiones elementales de la piel. Ahora, yo te pregunto, lesiones de piel que no son dermatológicas. lesiones que no son dermatológicas. Tenemos la dermatitis, tenemos Eso es el dermatológico. vitiligo. Esos son dermatológicas. Te aparecen una pápula, una mácula, en el vitiligo una mácula blanca, blanquecina. No, esos son dermatológicas. Yo te hablo de lesiones de piel que no tienen que ver con esas lesiones elementales de piel. El sarampión. El sarampión, No, las eso es una verrugas. enfermedad y tiene lesiones elementales de piel, de las que tú me has mencionado. Yo te digo, por ejemplo, la cianosis es una lesión de piel, que yo la estoy mirando.
La tengo que describir en piel. Cuando hago la historia clínica la describo en piel. ¿Qué otra lesión debo yo describir en piel y no es una lesión elemental? Hematomas, doctor. No. Hematomas. Edema. ¿Cómo? Piel, los edemas. No. La Mm, palidez. Tu paciente tiene palidez. palidez. Claro. La palidez, la cianosis, la rubicundez y el íctero. Mm, Esas son lesiones muy generales de piel que no son lesiones elementales. ¿Qué importancia tiene el antecedente de una abuela diabética para esta paciente? mm, ella puede ser a tener familiares diabéticos, ella puede ser propensa a tener diabetes tipo 1, que se da en jóvenes, o le predispone a tener diabetes. La predispone a tener diabetes. ¿El antecedente familiar de diabetes es más frecuente en la tipo 1 o la tipo 2? Mm, se da la tipo 1, porque En la la 2. tipo 2 ¿la 2? En la 2. No. En la 2, porque si bien el tipo 2 es el obeso, tiene factores de Sí. riesgo, pero tiene un terreno de riesgo de diabetes. Entonces, tú tienes antecedente de diabetes y eres obeso, sabes que tienes que bajar de peso, porque si no, la diabetes viene que se mata. Entonces, en ese es más frecuente. Desde el punto de vista alteración cromosómica, genética, cromosómica, sí la tipo 1, pero el antecedente familiar en la tipo 2. ¿Y qué otra cosa, por qué otra cosa es importante el antecedente de la diabetes de esta paciente? Mm, por- solo me sé por antecedentes, no leí mucho de diabetes. Y tú no estás pensando en una enfermedad, ¿en qué enfermedad estás pensando que tiene la paciente? ¿Cómo? ¿En qué enfermedad estás pensando, qué enfermedad tú estás pensando que tiene la paciente? Y si estás pensando en un lupus, uno de los órganos diana no es el riñón. Uno de los órganos diana del lupus no es el riñón Sí, y de la diabetes no es también un órgano diana el riñón. sí. Entonces, tener ese antecedente es importante porque si además de que ya con 17 años posible tengo un lupus y además tiene la diabetes de base, sería un problema para la paciente. Por tanto, el diagnóstico de diabetes es importantísimo. Mm, Oye, ¿qué es lo que es hiperpolimenorrea? ¿Hiperfolio? No busques ahí. No, no. ¿Qué quiere decir eso? Hiperfolio, no, A ver, no, no me digas no. Ya a esta altura del campeonato no me puedes decir no. ¿Qué te traduce eso? ¿Qué tú crees que es eso? hiper, Hiperpolimenorrea. aumento, significa hiper, folio. Mm, ¿Qué es lo que es poli? muchos, Abundante. antes, ¿Y lo otro? sangrados, ¿Por dónde? menorrea. Eh,
uterino, sangrado, la menstruación. Ah, sangrado La vaginal menstruación de la menstruación. Entonces, ¿qué quiere decir el término? es aumento del sangrado menstrual. En cantidad y en frecuencia. Es decir, mucho sangrado y muchos días. Eso es lo que quiere decir hiperpolimenorrea. Óyeme, esta paciente tenía antecedentes de una varicela a los 9 años. Mencióname las etapas de las lesiones de varicela clínicamente. Mm, Empieza con máculas Empieza con una mácula, después en pápulas, porque se tiene, convierte en una... tiene ¿Cuál es la diferencia entre mácula y pápula? las máculas son lesiones superficiales duras. ¿Y la pápula? No, no. La mácula es una lesión de piel que no hace relieve. La pápula Sí, hace es cierto. relieve. La pápula es la que hace relieve. Entonces ya tengo unas lesiones maculosas y por otro lado tengo unas pápulas. Sí, Seguimos. y luego se convierte en pústulas o No, vesículas. en vesículas. Luego se llenan de agua y aparecen las vesículas. Sí, eso revientan y se convierten en costras. No, después de vesícula, A ver, mácula, pápula, vesícula, costra. no. Antes de la costra, ¿Cuáles? pústula. Es decir, primero, antes de la costra viene la pústula, ya la costra es al final. Entonces, en un mismo paciente tú puedes tener todo este tipo de lesiones o no. Sí. Es decir, mientras tengo en el brazo unas costras, porque fueron las primeras que salieron, por el pie me están saliendo unas máculas nuevas, Sí, ¿verdad? sí. Óyeme, ¿por qué la señora está pálida? Mm, O la muchacha. Porque no está, las células sanguíneas no están transportando oxígeno, por por lo que no están llegando a todas las arterias. Está produciendo palidez cutánea a pequeñas bacterias. No te escucho casi, Lice. No hay mucho, ¿Cómo? No te entiendo. es que los glóbulos rojos no están transportando mucho oxígeno, lo cual eso lleva a que se Pero produzca la palidez. pero hay un valor normal de glóbulos rojos. Sí, los Sí. valores normales. No tiene anemia la paciente. No, Y entonces, ¿por pero qué sí está? tiene una tensión arterial de sistólica de 110. Sí, pero eso Sé que 110 y 60, una muchacha de 17 años está bien. Pero me llama la atención que está muy está, pálida. ¿Será que en los criterios de la enfermedad que tú estás pensando no está la anemia como criterio? ¿Eh? Te pregunto. por la reacción fotosensible. No, eso es algo bien. En el lupus puede haber anemia.
Sí, puede haber anemia. Y entonces, ¿por qué tú no lo relacionas la palidez con anemia? Sí. ¿Verdad? Y entonces sí, tengo menor cantidad de hematíes, menor cantidad de hemoglobina y ahora sí transporto menos oxígeno. Pero es porque tengo anemia, porque el color rosado a la piel se lo da la hemoglobina, el hematíe. Por tanto, por eso estoy pálida. Bien, seguimos, Lice. Mm. Mi planteamiento sindrómico. Ajá. Mi planteamiento sindrómico es síndrome anémico por la palidez y por la tensión arterial sistólica que presenta 110. El síndrome anémico por la presión. Y que estaba leí que decía que la presión bajaba, era cuando se presentaba cuando los glóbulos rojos no transportaban oxígeno. Pero tienes que Se relacionar, podía ver Lice. Tienes que relacionar. ¿Qué es lo que es síndrome? ¿No es la unión de signos y síntomas? sí. Cuando tú tienes un paciente con 110 con 60, tú no dices que eso es un paciente, es decir, no está hipotenso, no está en shock. Eso es una presión que yo quisiera tener. A ti te tiene que llamar la atención cuando la TH sistólica está por debajo de 90 y este paciente tiene 110. Pero en 110 la sistólica no te tiene que llamar la atención. Si sacas la TA media, estos 60 y 60, 120, más 110, 330, 230, te da 70 y pico, casi 80 de TA media. Está normal. Tiene 17 años, no tiene factores de riesgo cardiovasculares, nada de eso, por eso es que la presión de ella se mantiene estable. No, síndrome anémico porque está pálida. ¿Qué otro síndrome? Ya. Síndrome eritematosa papulosa por las lesiones eritematosas en las manos. Bien, otro. Otro síndrome, síndrome de insuficiencia vascular periférica por la artrocianosis de las manos que presenta. Bien, Y otro, el fenómeno de Raynaud lo pillé como síndrome de Raynaud. está bien. En algún lugar está como síndrome de Raynaud. Está bien. Sigue. Y mi síndrome fundamental sería el síndrome eritematoso papuloso. ¿Por qué? Porque la paciente más que le molesta o viene por las lesiones de la piel, que es una causa del sol, expuesta al sol. Eso. Es ¿Continúa? decir, porque la mayor cantidad, porque el motivo de consulta y la mayor cantidad de signos y síntomas responden a este síndrome, ¿verdad? Sí. Sigue. Ya. Mi diagnóstico diferencial, como primero está herpes zóster por las lesiones eritematosas que presenta y por el antecedente de varicela cuando tenía 9 años. Pero descarto este diagnóstico porque la paciente no refiere que las lesiones les aparecieron bajo el estrés, o no refiere que ¿Y, tenga pus o líquido. y qué tipo de lesiones da el herpes zóster? Así se da ampollas. Da ampolla, ¿verdad? A diferencia de lo que tiene mi paciente que son eritema y máculas Sí. y pápulas. Eritema papuloso. Ajá, eritemato papuloso. Otro diagnóstico diferencial. Rosácea. Son lesiones también o tipos sarpullidos, sí, que aparece, son las lesiones, por las lesiones
las lesiones que apareció alrededor de la cara, pero lo descarto porque la paciente no refiere que aparece o desaparece las lesiones después de haber presentado, después de haber estado un tiempo puesta al sol. Es decir, que las lesiones en la rosácea aparecen y desaparecen, Sí, y en ella se cuántas mantienen. puestas, ajá, en ella se mantiene. Otro, El otro que pongo es de infectivo, infectivo, que son úlceras, son lesiones eritematosas ulcerosa costrosa, pero las descarto porque no que aparecen también en la cara, pero las descarto porque refiere que también son amarillentas las lesiones costras. ¿en Puede quién, presentarse a las lesiones del infectivo quién produce el impétigo? en niños y jóvenes. No, en Eh, niños y en bebés, pero también se presenta en jóvenes. ¿Y producido por qué? ¿Cuál es la causa? Mm, son, no, no olvides, pero, El estreptococo betemolítico. sí, Cómo queda la lesión? ¿Cómo son las lesiones del impétigo? Vuélveme a decir. son lesiones eritematosas, ulcerosas, costrosas, que se convierten en costras amarillentas. Son descritas como la quemadura del cigarro. No sé si tú has visto impétigo. ¿Has visto? ¿No? Es decir, le sale la ampolla que tiene pus, un Ujú. exudado, se rompe y queda esa lesión que pareciera una quemadura de cigarro. Bien expuesta la epidermis ahí. Otro, Ya. Erupción lumínica polimorfa. ¿qué es eso? Son lesiones cutáneas que aparecen a la exposición de la luz solar. Como las lesiones, el paciente refiere que aparece a ver expuesta al sol, fotosensibilidad en la cara. Y estas lesiones aparecen en la cara, en el cuello, donde queda expuesto. Pero Óyeme, está compuesta estas lesiones, doctor, como con pápulas, vesículas y placas. ya, otro. Dermatomiositis. Dermatomiositis. Dime la Es una dermatomiositis. enfermedad, sí, es una enfermedad autoinmune que afecta a la piel y son eritema papulosa, pero a diferencia que también se presenta violáceas, localizada en articulaciones del dedo, las lesiones. Pero esta tiene eso. Tiene en las manos las lesiones y presenta acrocianosis en los dedos. Y tú no me dices que esta enfermedad produce lesiones La- violáceas las, en los dedos. ajá, las lesiones y las violáceas. ¿Y cómo haces el Pero diagnóstico? esta la descarto porque también dice que tiene que presentar periodos y dolores musculares, dolores articulares. La paciente, como tiene por la edad, no puede tener. Ya hay Esa- mialgia, artralgia en la dermatomucositis. Óyeme, Lice, en el próximo caso clínico es todo en la cabeza. Ya. A ti ya tú examinaste una vez examen de grado. ¿Te dejaron leer discusión o solo fue la historia clínica? Solo la historia clínica. Ya después es a defender lo que te pregunten. Ya. Entonces, no puedes estar, tú tienes que meterte todas estas cosas porque la idea es esa, la idea es que tú memorices todo eso
y lo metas al subconsciente para siempre. Repito, repito, repito hasta que esté allá adentro. Repito, repito, repito hasta que esté allá adentro. Ya. ¿Ya? Bien, seguimos. Mi diagnóstico presuntivo plantea un lupus eritematoso, porque tiene las lesiones de ras malar en alas de mariposa, la fotosensibilidad. También otro diagnóstico presuntivo, la urticarias, porque presenta las lesiones hace 6 meses, quizá también por exposición al sol. ¿Esta paciente tiene urticaria? No, pero le estaba leyendo de que las lesiones de urticaria son por 6 meses y se da por a la presencia de sol. Sí, pero Lice, volvemos a caer en lo mismo. Tú me has hablado de un síndrome eritemato papuloso, no de un síndrome urticariano. Tu paciente no tiene urticaria, tú no tienes que meter eso. Ya. Si tu paciente tiene un lupus con un probable diagnóstico de lupus, es decir, clínicamente parece un lupus, eso es lo que tienes que decir. Sí. Ah, porque cumple con los criterios clínicos, con tantos criterios clínicos. ¿Cuáles son los criterios con que cumple? Mm, Tiene ras malar en alas de mariposa, tiene las lesiones eritematopoplosas y las fotosensibilidad. Y la anemia no es un criterio. Sí, vale. Y la anemia, es decir, que ahí tienes 4 criterios ahí. ¿Con cuántos criterios se hace el diagnóstico del lupus? Son 3 clínicos y un laboratorio. ¿Cómo haces el diagnóstico del lupus? Con cuatro, eh, con cuatro diagnósticos, con 4 características, 4 síntomas, en 4 síntomas, No, no revisaste las ¿no? diapositivas ni la clase. Sí, sí. ¿La revisaste? ¿Un cuadrito que hay? Sí, la anoté. ¿Eh? A ver, Ok, laboratorio. pero fíjate, eso es de las notas de cuando hiciste el curso presencial, No, no, no. de la diapositiva. Sí, Fíjate sí. que la Ahí diapositiva, el sí, lupus te da primer criterio, ANA positivo, sí, criterios la clínicos, tenía, criterios clínicos e inmunológicos. sí, tenía neurológico, tenía los neurológicos, estaban los delirios, la psicosis, las confusiones. Ajá. Entonces, con un criterio clínico, con el ANA positivo y un criterio clínico, yo hago el diagnóstico. Vas a volver a revisar eso. Fíjate que hay un cuadrito al lado. Al lado de esos criterios hay un cuadrito arriba que te dice cómo hacemos el diagnóstico. Bien, tienes ya la sospecha de un lupus porque es un diagnóstico presuntivo. ¿Qué haces? Solicito laboratorios para Háblame. confirmar. Eh, Solicito hemograma completo para descartar anemias, si la hemoglobina está baja. También solicito una inmunoglobulina E para descartar alergias. ¿Y por qué También en el lupus hay algún criterio que es alergia? por las lesiones, porque el lupus también, si no me acuerdo, por medicamentos. Ese es otro. Ese se llama fenómeno lupoide. Pero el lupus per se no es por medicamento. El lupus per se es una enfermedad inmunológica. El lupus eritematoso sistémico del que tú me estás hablando es una enfermedad de origen autoinmune.
Y el medicamento lo que da, la hidralacina, por ejemplo, lo que da es un fenómeno lupoide. Es decir, que te da síntomas muy parecidos a los del lupus. Pero no quiere decir que es un lupus. Tú suspendes el medicamento y se quitó. Y acá en el lupus no se quita. Una vez que se diagnostica, no se quita. ¿Qué más le indicas? Una prueba de alergia cutánea. Y una biopsia renal. A ver, falla ¿Para qué renal. pruebas de alergia, pruebas cutáneas? Eso lo has puesto porque habías planteado urticaria, imagino. Pero como La prueba de quitamos, alergia, sí, la prueba de alergia por las lesiones, la prueba de alergia cutánea. pero si tú me dices que esas lesiones son típicas del lupus, lo que tú tienes que diagnosticar es lupus. Tú estás clara que no es por una dermatitis, ni es por una alergia, ni por nada. Para ti está claro que eso no es alergia. Para ti está claro que eso no es una dermatitis. Para ti está claro que esas lesiones que tiene la paciente con la fotosensibilidad más es un lupus. Por tanto, lo que yo tengo que diagnosticar es el lupus. Y ahí me estás diciendo un hemograma. En el hemograma para buscar anemia, pero también vas a revisar la eritrosedimentación, que es un reactante de fase aguda, y en el lupus hay un proceso inflamatorio sistémico. ¿Qué más? De sangre, ¿qué más le haces? A ver, leucocitos, si están disminuidos los leucocitos. Ah, puede haber leucopenia, ¿verdad? En el lupus puede haber leucopenia, porque puede haber, dentro de los criterios hematológicos, puede haber depresión medular. Por tanto, anemia, leucopenia y trombocitopenia. Entonces, las plaquetas pueden estar disminuidas también. Sí. ¿Qué más buscas en el hemograma? Leucopenia, trombocitopenia, los eosinófilos para descartar infección. No, si tú no tienes, para ti es un lupus. Recuerda, los laboratorios van en función de tu diagnóstico presuntivo, no puedes estar inventándome otra cosa. ¿Cuál es el reactante de fase aguda que tiene el hemograma? Eritrocitos, No, reactante, eritrocitos, reactante, ¿cómo se llama la prueba que evalúa respuesta inflamatoria, que es un reactante de fase aguda en el hemograma? ¿Cuáles son los tres reactantes de fase aguda que tú conoces? la hemoglobina muscular media. No, esos son constantes corpusculares. No, no. La velocidad de sedimentación globular, la eritrosedimentación. Ese es uno que lo mide el hemograma. Los otros son la proteína C reactiva y la procalcitonina. Son reactantes de fase aguda también que los tenemos que tener presentes para ciertas enfermedades. Ahora, ¿qué más le indicas a este paciente de sangre? Mm, la hemoglobina, los eritrocitos, Ya eso es del leucocitos, hemograma. ¿Qué más? plaquetas, Eso es el hemograma, Lice. neutrófilos. El hemograma tiene la serie roja, la serie blanca y las plaquetas. Ya eso me hablaste. Fuera del hemograma, ¿qué otro estudio de sangre le vas a indicar? Antes de llegar a biopsia.